Muy buenas, Javier. Muchas gracias por aceptar estar aquí. ¿Qué hay, Pablo? No, Ay. gracias por haber pensado en mí. Bueno, Javier, como sabéis, es inmunólogo y este último tiempo hemos tenido un máster en inmunología todos por medio de los medios, pero me hace mucha ilusión que tengamos a un experto hablándonos del sistema inmune, de las patologías relacionadas, de qué podemos hacer para mejorar. Así que vamos paso por paso. Cuéntanos, Javier, primero, quién eres, a qué te dedicas. Háblanos un poquito de ti. Muy bien, bueno, pues nada, pues buenas tardes. Bueno, yo soy médico, yo soy inmunólogo. Antes de ser médico tenía otras vocaciones, lógicamente con 18 años, pues vas buscando, vas tanteando otras posibilidades entre matemáticas. Lo que pasa es que luego, bueno, pues siempre hay un gusanillo ahí de ayudar, ¿no? Y de colaborar. Y bueno, en ese sentido la medicina me lo aportó de una manera importante. Y luego me hice inmunólogo porque la inmunología fue un poco de rebote, porque en principio iba a ser patólogo, es decir, a mí me gusta mucho estudiar, me gusta saber el fondo de la cuestión, de las cuestiones, y claro, la patología te enseña cuál es el origen de la enfermedad, ¿no? Pero bueno, de rebote al final, en vez de en el momento de elegir, de seleccionar la especialidad, pues me dediqué más a la inmunología, ¿no? En vez de dejé un poco la patología y me dediqué a la inmunología. Y en la inmunología descubrí realmente un paradigma completamente diferente. De hecho, desde que yo empecé la especialidad allá en el año 87 hasta ahora, ha habido una evolución tremenda en el sistema inmunológico. Es decir, no tiene nada que ver la inmunología de aquella época con la de ahora. Antes era algo esotérico, algo extraño, mucho misterio, y sin embargo ahora se están conociendo muchas cosas. También es verdad que cada descubrimiento abre 20 puertas. Y claro, todavía tenemos mucho por descubrir, pero es verdad que hemos descubierto que el sistema inmune es fundamental y está en la base de prácticamente todas las enfermedades que están actualmente, junto con otros sistemas como el sistema nervioso, el sistema endocrino. Entonces, esta combinación, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, después de muchos años dedicados exclusivamente al sistema inmunológico, al final he terminado desembocando aquí, que prácticamente es inevitable, porque como el sistema inmunológico está en todos sitios, está en todas las partes del organismo, no solamente está como se estudia en el colegio, incluso en la carrera, ganglios linfáticos, médula ósea, ciertos órganos, también está en todo, en contacto con todas las células del cuerpo. Y eso quiere decir que es importante para todas las enfermedades, con lo cual lo último que quiero decir sobre mí, precisamente, es que estoy estudiando un máster de psiconeuroinmunología, que tengo el gusto y el placer de cursarlo con Pablo, Eso es. bueno, que precisamente ve una visión holística de todo el organismo. Entonces, aquí es donde realmente el sistema inmune florece en todo su esplendor. Es decir, es partícipe prácticamente de nuestra salud y de nuestra enfermedad en cada momento. Sí, es un poco también el objetivo de esta charla, ¿no? Quitar la visión del sistema inmune como un sistema puramente defensivo, ¿no? Aquello que habías comentado que se veía en el colegio, en la universidad, para descubrir lo que abarca, ¿no? La importancia y que es el punto clave para prácticamente todas las enfermedades actualmente. Imagino por dónde va a ir la respuesta, ¿no? Por lo que nos has comentado, pero después de tiempo en la inmunología, decides irte hacia una visión general, hacia una visión integral de la salud. Te interesas por el coaching, la PNI también tiene esta visión. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es necesario? ¿Por qué te interesa esta visión? Bueno, me interesa esta visión, en primer lugar, por como te comentaba antes, por la propia evolución del conocimiento sobre el sistema inmunológico. El sistema inmunológico tradicionalmente se estudiaba como células que funcionaban, ¿no? Elementos celulares que funcionaban, que producían una respuesta,
como tú decías muy bien, siempre desde el punto de vista defensivo, algo que nos defiende, pero poco a poco se han ido cambiando un poco los paradigmas, lo que son lo que realmente significa el sistema inmune en nuestra salud, en nuestro cuerpo. Y entonces se pasó de un sistema puramente defensivo a un sistema que era, alguien lo definió como ciencia del reconocimiento de lo propio y lo no propio, es decir, es como si fuera nuestro policía de aduana que reconoce quién tiene, qué células tienen el pasaporte y pueden pasar y pueden estar bien y cuáles no, y son los que van a ser detenidos y procesados, evidentemente, en el tribunal que correspondiente. Entonces aquí pasa exactamente igual. El sistema inmune reconoce lo que es propio de lo que no es propio. Lo que no es propio, lo que no pertenece al cuerpo, léase, por ejemplo, virus, bacterias, hongos, es decir, agentes que nos pueden hacer daño, pero también algo que no nos puede hacer daño, por ejemplo, pólenes, que son totalmente inocuos, caspa, etcétera, pero también células internas, por ejemplo, tumores, células tumorales, etcétera. Todo esto que he comentado, todo esto que he dicho, que son agentes, elementos que están fuera de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, entonces el sistema inmune los reconoce como extraños, entonces organiza una respuesta inmunológica. Pero además de eso tiene una función, lo que nosotros llamamos, diríamos, de mantenimiento del sistema. No solamente nos defiende y no solamente está vigilante por todo el cuerpo, sino que recientemente se ha demostrado que el sistema inmune conversa, entre comillas, conversa químicamente, evidentemente, pero conversa, habla, tiene relación directa con las hormonas y tiene relación directa con el sistema nervioso, con el cerebro. De tal manera que y todos esos son descubrimientos que hemos ido poco a poco que hemos ido revelando. Y claro, al hablar el sistema inmune con las hormonas, con el sistema nervioso, con el cerebro, con nuestras emociones, en una palabra, con nuestros pensamientos, entonces, claro, ya no podemos ver al sistema inmune como algo encajado dentro de, o diríamos, etiquetado algo como solamente defensivo, sino que también forma parte del mantenimiento de nuestra salud, de forma fundamental. Y hasta tal punto es así que, por eso precisamente ha surgido ya disciplinas como la neuroinmunología, como la psicoinmunología, como la neuroendocrinología, que al final todas conjuntamente son la psiconeuroinmunología, o si se quiere, psiconeuroendocrinoinmunología, porque ya no se puede entender una emoción o un pensamiento sin una repercusión biológica, es una repercusión en nuestro cuerpo, ya sea en forma de estrés o en forma de ataque, por ejemplo, de estrés postraumático, ¿no? Es decir, lo mismo que cualquier problema inmunológico ya no se puede entender sin un componente nervioso, emocional, cognitivo, etc. Es decir, todo está relacionado. Entonces, eso es lo que me ha llevado, evidentemente, a esta visión holística, porque hemos recuperado algo que desde hace posiblemente de hace quizá un siglo, siglo y medio, como parte de la historia de la ciencia, hizo que fue trocear al ser humano en varias partes y de ahí han nacido una serie de especialistas. ¿Vale? Entonces, esos especialistas están muy bien porque técnicamente dominan muy bien su área, pero el ser humano no funciona de esa manera, funciona como un todo. Sí, es tal cual. Nos vemos obligados a volver a recuperar esa figura del físico, del médico, ¿no? Que tan antaño tenía que reconocerlo todo antes de que existieran las especialidades. Y volviendo a la analogía que has hecho, si el sistema inmune, ¿no? tiene una serie de componentes o de células que pueden hacer como policías o aduana, y es verdad que al final la policía o el que está en la aduana se tiene que comunicar con otros estamentos, por seguir con el símil, del país para que todo funcione, ¿no? Entonces, de ahí que esa comunicación sea clave para mantener la salud en cualquiera del resto de sistemas del organismo. Nos has explicado la importancia y las vías de comunicación que tiene este sistema. Y yo te voy a lanzar componentes, ¿no?, del sistema inmune como clásicamente se han estudiado, y a ver si vamos enlazando pieza por pieza para comprender cómo se orquesta estas respuestas, esta vigilancia, ¿no? Tenemos
la parte más antigua en términos evolutivos, que sería el sistema inmune innato, que así no lo enseñaban en el colegio, que sería parte de este sistema inmune innato, ¿no? La piel, las mucosas, la barrera intestinal, es decir, las murallas. ¿Qué formaría parte también? Los macrófagos, ¿no? Que ahora nos puedes contar un poquito de estas células tan especiales. Natural killer o los asesinos del sistema inmune, hasta llegar a lo más sofisticado, a lo más moderno en evolución, ¿no? Que estarían los linfocitos T, los anticuerpos, los linfocitos B, que quizá en este último año pues sí que estamos más acostumbrados a verlos en los medios, pero quizá nos hemos saltado muchas partes hasta que hemos llegado a esto de los linfocitos, de los anticuerpos, incluso de vacunas, ¿no? De que van más en esa línea. Hay mucha parte antes y cuéntanos un poco así, básicamente, cómo está formado todo el sistema, cómo se comunica y bueno, ¿qué pasa cuando un agente externo quiere entrar? Vale, perfecto. Bueno, pues voy a empezar por ahí. Voy a empezar por cuando por ejemplo, el virus del COVID, por ejemplo, el virus del SARS-CoV-2, ¿no? Por poner un ejemplo muy reciente, pero bueno, puede ser cualquier virus, cualquier bacteria, pretende penetrar en el organismo. ¿Qué es lo que se va a encontrar lo primero? Pues se va a encontrar, lógicamente, con la piel o las mucosas. Es decir, la piel, la mucosa bucal, la tráquea, los bronquios, el intestino, cuando comemos, cuando nos lo tragamos, la mucosa del ojo, la mucosa vaginal, en el caso de las mujeres, en fin, superficie, ¿vale? Como anécdota, decir que la mayor parte del sistema inmunológico, ¿vale? No solamente la barrera en sí, que sería como si dijéramos la muralla de la ciudad, está también ahí. Todas las demás células que vamos a ver, o que voy a explicar ahora brevemente, macrófagos, células NK, células natural killer, linfocitos, granulocitos, etcétera, etcétera, están allí. ¿Por qué? Pues porque tienen que estar vigilando por si entra algo. Tiene que ser así. Es decir, están haciendo de policía, de vigilante. Evidentemente hay mucho también del sistema inmunológico en cuarteles, pero eso lo vamos a ver ahora. Entonces vamos a suponer que el virus va a intentar penetrar, por ejemplo, por el pulmón. ¿Y qué es lo que se va a encontrar? Pues como decía, con una barrera. Los virus, esa barrera tiene además de lo que es la barrera en sí, es decir, las células de la mucosa, las células de la piel, tenemos una piel gruesa, en el sentido de que tienen varias capas y además son capas duras, la piel es dura en el sentido de que no es fácil penetrar, evidentemente nos tenemos que pinchar o nos tenemos que rajar, pero así directamente es difícil, ¿no? Es decir, es bastante resistente. Bueno, pues aparte de eso, también la piel, por ejemplo, produce una grasa, ¿vale? El sebo, por eso hay personas que tienen la piel grasa, eso también es una defensa. La boca tiene saliva, también es una defensa. Las lágrimas, ¿vale? Las secreciones intestinales, el ácido del estómago, sabemos que el estómago produce un ácido muy fuerte, también es una defensa e impide que cualquier bacteria intente penetrar por ahí, ¿vale? Entonces, hay un elemento también muy importante que son los microbios de nuestro organismo, las microbiotas que están en el intestino, muy importante, que si da tiempo luego, si quieres, podemos hablar un poco. Entonces, todos esos forman parte del sistema inmune innato. ¿Por qué el sistema inmune innato es el más, se llama innato? Porque nacemos con él. Y es el más antiguo. Por ejemplo, cualquier ser, cualquier célula, tiene ya como si dijéramos un sistema inmune innato, que es su propia superficie, su propia membrana. Por ejemplo, un árbol o una planta tiene la parte externa, la tiene siempre dura, nunca la tiene blanda. Ya tenemos un sistema, además tiene sustancias también que le ayuda a protegerse. Es decir, sistema inmune innato lo tiene prácticamente, este tipo de sistema lo tiene casi todos los seres vivos, o todos los seres vivos. Pero luego se han desarrollado con el tiempo, eso no es suficiente en la evolución, y tuvieron que desarrollarse otros sistemas que permitían, una vez que el agente, en este caso el virus, penetra, porque logra penetrar
la membrana, en este caso a través del famoso receptor de angiotensina 2, que lo han dicho muchas veces por la tele, entonces logra engañar a la barrera y penetrar dentro de la célula, ¿vale? Entonces, en ese caso se producen una serie de sustancias ya más avanzadas evolutivamente dentro del sistema inmune innato que permite luchar contra el virus, ¿vale? Si no pueden, aparece un fenómeno muy importante, que es el fenómeno de la inflamación. El virus sigue avanzando, o la bacteria, en este caso el virus. Entonces, el sistema inmune, o sea, el organismo ya organiza algo más fuerte. La barrera no ha sido capaz de defenderla, empieza la inflamación. Entonces ahí es cuando tenemos un golpe, tenemos una herida, una infección, se pone en marcha todo un equipo, todo un ejército de elementos que van a intentar combatir esa infección. Se llama inflamación. Y ahí es donde entran... Sí, perdona que te corte ahí, Javier. Yo creo que ahí además es importante recalcar el papel positivo de la inflamación, que típicamente estamos muy acostumbrados a los antiinflamatorios, que bueno, se pueden utilizar o no, dependiendo, cuando ya veremos después, cuando la inflamación es excesiva o el sistema inmune, digamos que se nos empieza a ir de las manos, ¿no? Para que se nos entienda. El sistema inmune que tenemos los humanos es un sistema inmune súper potente, el más potente de la evolución. Es decir, tenemos el sistema inmune más fuerte de toda la naturaleza, incluyendo los mamíferos superiores, incluyendo, bueno, cualquier ser vivo. Entonces, claro, el sistema inmune tiene que estar controlado. Si no está controlado, es un problema, que es precisamente la famosa tormenta de citoquinas que ocurre con el SARS, con el COVID, cuando no está equilibrado el sistema inmune, es cuando se pone en marcha este sistema innato y explota de alguna manera. Es como si fuera una explosión de forma completamente descontrolada, ¿no? ¿Y eso quién lo lleva a cabo? Lo lleva a cabo precisamente la inflamación. La inflamación está formada, pues ya digo, por células, por mensajes que se pasan las células entre sí, ya sea mensajes directos, como cuando dos personas hablan entre sí, o cuando se mandan un WhatsApp, que son mediante moléculas que se mandan de una a otra a distancia. Entonces, la inflamación en principio es algo necesario, que nos salva la vida. Gracias a la inflamación nosotros podemos resolver una infección. Pero claro, la inflamación tiene dos fases. Una, que es la que organiza para poder defenderse, y una segunda parte de la cual muchas veces nos olvidamos, que es la de resolución y reparación. Entonces, el problema de la inflamación, que siempre se ha considerado como algo que, bueno, que está bien, pero que hay que frenarlo lo antes posible. Y eso no es correcto. Hay que dejar que la inflamación siga su curso. Y solamente cuando, como comentaba antes, empieza a no estar controlada es cuando realmente hay que poner los medios, ¿vale? Entonces, por lo tanto, una inflamación no pensemos en algo que es negativo, algo que es peligroso, sino que en su justa medida es lo que nos salva la vida. Otra cosa es, como por ejemplo en el caso del COVID, que una inflamación inicial, por eso las personas al principio pues, pueden sentirse mal, pueden estar enfermas, pueden sentirse cansadas, se tienen que acostar, etcétera, etcétera. Todo eso es la manifestación cerebral de que hay una inflamación. Y eso es bueno porque el cuerpo está defendiéndose. Pero cuando eso no se controla y empieza a multiplicarse esa acción es cuando aparece la famosa tormenta de citoquinas, que no es ni más ni menos que una inflamación anormal, excesiva, exagerada. Y eso sí que nos puede llevar a un problema. También hay otro tipo de inflamación que si te parece luego hablamos, que es la inflamación de bajo grado, pero luego eso ya lo hablamos. Por seguir un poco el hilo, entonces, bueno, dentro de esa inflamación y dentro de todos los elementos que hay ahí, ya hemos comentado las dos fases, hay un elemento que se llama, una célula, la voy a llamar porque bajo mi punto de vista es una célula que fue muy controvertida y ha demostrado ser la más importante dentro del sistema inmune, una de las más importantes, que se llama célula dendrítica. ¿Qué es una célula dendrítica? Ni más ni menos que un chivato. Lo que hace es informar a la segunda parte del sistema inmune, todo lo que hemos hablado del sistema inmune innato, vamos a informar al sistema inmune adaptativo, aprendido, el que no viene con nosotros, el que tenemos que aprender durante nuestra vida a base de infecciones, ¿vale? Entonces, por eso precisamente los niños se infectan tantas veces. Eso es bueno si está controlado, porque están aprendiendo a defenderse.
Lo mismo que están aprendiendo cuando se caen un porrazo y cuando se golpean y cuando se pelean con el amigo, es porque están aprendiendo de la vida. Pues lo mismo pasa con el sistema inmune. Bueno, pues esta célula, ¿qué hace? Transmite la información de que algo extraño, el virus, ha penetrado. Entonces, ¿qué va a hacer? Llevarlo a las células del segundo nivel, que es el sistema inmune adaptativo o aprendido. Luego, no es que sean dos niveles separados, ni mucho menos, sino que están unidos, están relacionados entre sí. ¿Qué hace el sistema inmune adaptativo? Organiza una respuesta, pero ya no es como la inflamatoria, normalmente. Ya es una respuesta mucho más mesurada. Vamos a decir que es como si fueran los grupos especiales del ejército que van con un objetivo muy concreto y no hacen daño colateral. La inflamación hace daños colaterales tremendo, porque hay que hacerlo, diríamos, lo más fuerte posible, porque hay que defenderlo y claro, eso tiene un efecto, el efecto contrario a lo que muchas veces lo que deseamos. Pero en el caso del sistema inmunoadaptativo es un sistema que permite hacer de forma quirúrgica, fina, precisa, eliminar al microorganismo sin necesidad de más daño colateral. Eso sería el sistema inmunoadaptativo. La célula dendrítica, ¿qué hace? Lleva esa información a esa célula, los famosos linfocitos T, los famosos linfocitos B, que son las células del sistema inmunoadaptativo. Y la célula dendrítica como su chivato, su informador, como se quiera. ¿Qué hace el sistema inmunoadaptativo? ¿Cuáles son las armas de este sistema tan preciso, tan fino en su respuesta? Pues una son los anticuerpos producidos por los linfocitos B, que son los famosos anticuerpos frente al COVID que aparecen en la televisión, y luego otro defensa que es la respuesta inmunológica celular mediada por los linfocitos T, que también ha aparecido por la tele, pero está mucho más callado, y que sin embargo muchas de las personas que que han pasado el COVID o han estado vacunadas y le hacen los anticuerpos y dicen, si es negativo, son negativos, no estoy defendido. Yo quiero lanzar un mensaje de esperanza en el sentido de que lo más probable es que sí estén defendidos. Lo que pasa es que lo que se mide normalmente solo es un brazo de la inmunidad, que es el brazo de la inmunidad de los anticuerpos. Pero hay otro brazo muy importante, que es casi más importante, que es el de la inmunidad celular, mediada por los linfocitos T, que normalmente no se mide. Nosotros ahora mismo en el hospital estamos en marcha prácticamente, quizás el mes que viene o dentro de un par de meses, vamos a poder medirla. Con lo cual, en aquellas personas que tienen este problema se va a poder medir. Se va a poder determinar si una persona, aunque no tenga anticuerpos, sí está defendida. Entonces, esa es un poco una película muy general de cómo funciona el sistema inmune. Por resumir, si te parece, sería barreras con todos los productos que tienen a su alrededor, es decir, sebo, lágrimas, ácido, etcétera. Tendríamos un sistema inmune innato compuesto por células que van a producir inflamación, ¿vale? Esas células están compuestas, dentro de esas células están las células, los macrófagos, que lo que hacen es, bueno, pues eliminar todo lo que puedan. Los granulocitos que hacen, se llaman granulocitos, y que realmente son armas de destrucción masiva, porque destruyen todo lo que pillan, lo bueno y lo malo. Por eso el pus de las heridas. El pus de las heridas no son ni más ni menos que esos granulocitos que han estado trabajando, han estado muriendo precisamente por el bienestar o por salvarnos la vida, ¿no? Y también está la célula famosa NK, Natural Killer, que su función es detectar aquellas células que no tienen el pasaporte. Pero ahí no es como otros policías que se lo llevan a la cárcel, sino que directamente saca la pistola y lo mata. Las células NK no se andan con rodeos. Es decir, aquella célula o aquel elemento que no tiene el pasaporte en regla, lo elimina directamente. Entonces, todo eso forma parte del sistema inmune innato. El elemento bisagra con el siguiente, que sería el sistema inmunoadaptativo, sea la célula dendrítica, que es una informadora de los linfocitos T y B del sistema adaptativo. Estos van a producir anticuerpos por una parte y actividad celular, inmunidad celular por otra. No sé si hay algo, Creo, algo que... creo que es un resumen más que suficiente, yo creo, para hacernos una idea de cómo funciona el sistema inmune. Fíjate qué importante, ¿no? Antes de llegar a ese sistema inmune adquirido, el que tiene que aprender, el top en la evolución,
las barreras, lo que hemos estado comentando, el estómago, el ácido del estómago, que pasa siempre desapercibido, ¿no? La integridad de la barrera intestinal, cómo problemas intestinales, problemas de ácido, problemas con los microbios, con las bacterias, con la microbiota intestinal, pueden generar problemas en el resto del organismo, porque al final es una vía de entrada o de escape para patógenos. ¿Qué más? ¿No? Después de estas barreras, esas células que producen inflamación para nuestro beneficio, porque además de la inflamación como protección, tenemos una fase de la inflamación que repara. Y si toda esta primera fase nos falla, sí que nos llega a ese sistema inmune adaptativo, a las élites, y aquí tenemos otra vía de respuesta. Otra vía de respuesta que, como comentabas, estamos muy acostumbrados a escuchar la parte de anticuerpos para saber, ¿no? Para garantizar que estamos protegidos, ya sea del COVID, sea de cualquier otra enfermedad. Medimos los anticuerpos que hay para defendernos de la enfermedad de este tipo. Pero hay otra línea defensiva, la celular, que está medida por linfocitos T, y también tienen memoria. Y en caso de que entremos en contacto otra vez con una agresión, con un patógeno similar, pues se va a activar y ya sí que va a saber defendernos de esa manera quirúrgica, de esa manera ya de cuerpo de élite. Sí, sí. Bien, una vez ya que tenemos una idea de cómo funciona todo el sistema inmune, te voy a ir soltando, ¿no? Pues yo creo que enfermedades que vamos viendo en auge en los últimos tiempos y siendo o teniendo, ¿no? Nuestra especie el sistema inmune más evolucionado de todos los seres vivos, suena raro el que tengamos estos fallos, ¿no? Que no sabemos si es culpa del sistema inmune o culpa nuestra en cierto sentido por lo que estamos desestabilizando a nuestro sistema inmune. Bien, terminamos yo creo de hablar muy por encima del COVID o de secuelas del COVID, lo que se está llamando el long COVID, ¿no? Las secuelas que no terminan de solucionarse después de haber pasado la enfermedad. Puede tener seguro un componente inmune y otros componentes, ¿no? Que habría que mirar. Quiero tratar un poquito de alergias que cada vez son más comunes, alergias, intolerancias alimentarias. Parece que es nuevo. Antes nadie tenía ningún problema, ya sea con alergias a pólenes, gramíneas, alergia primaveral. Al Eh, gato, al perro, al ratón, sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Y bueno, y por supuesto ya intolerancia, bueno, más intolerancia, alergias a la leche, problemas con el gluten, problemas con mariscos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que a veces hay más niños alérgicos y incluso están subiendo también prevalencia de enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, parte por parte, pinceladas de cada cosa, que ¿qué le pasa a nuestro sistema inmune para que falle? ¿Qué nos está pasando? Bueno, vamos a ver, el sistema inmune, vamos a ver, el sistema inmune hace lo que puede. Como decía antes, el sistema inmune está relacionado con el sistema endocrino y el sistema nervioso. Es decir, no se puede pensar en algo, en uno de ellos tres aislados. Todos funcionan de forma sincrónica. Cuando funciona sincrónicamente, funciona bien. Es como un reloj. Cuando no funciona bien, cuando no funciona de forma armónica, es decir, cada uno de los componentes, diríamos, trabaja por su cuenta, entonces ya no funciona bien el organismo, ya empiezan los problemas, ¿vale? De hecho, cuanto más complejo es un organismo, más delicado es su equilibrio. Y el ser humano, como he comentado antes, que tiene el sistema inmune más desarrollado, pero también que tiene el sistema nervioso más desarrollado. Luego, entonces, mantener a dos
sistemas tan potentes entre sí en equilibrio es complicado. De hecho, hay un concepto que se llama sistema inmune egoísta o cerebro egoísta, ¿no? Que claro, ambos se basan en básicamente todo es energía, todo es cuestión de energía, ¿no? Entonces, el tema es que todo eso está basado en energía. Entonces, en algún momento determinado, el sistema nervioso, el cerebro, tiene que hacerse egoísta, porque probablemente tenga que defendernos. Al fin y al cabo, es todo un poco adaptación al medio. Adaptación al medio. No tanto defensa, sino adaptación al medio. Entonces, en algún momento determinado hay que adaptarse al medio ¿cómo? De forma cognitiva, desarrollando estrategias para supervivencia, buscando un tipo de comida, ver la manera de poder salir ileso no sé, de un evento peligroso. Entonces, ahí hace falta que el cerebro sea egoísta. Pero en otras situaciones tenemos una infección. Entonces, ahí quien tiene que mandar es el sistema inmune. Entonces, el sistema inmune se hace egoísta. Entonces, cuando eso en condiciones naturales, normales, hace, bueno, pues como nuestros genes están acostumbrados, miles y cientos de miles de años viviendo en la naturaleza, con una serie de peligros, una serie de circunstancias, depredadores por una parte, tenés que buscar comida y bebida por otra, tenés que buscar abrigo. Claro, O sea, sí, en ese contexto, lógicamente, como estabas comentando, si tenemos que escapar de un peligro, tenemos que escapar de un animal que nos está atacando, el cerebro tiene que reaccionar rápido, el cerebro tiene que ser egoísta, claro, posiblemente en detrimento del sistema inmune. claro, Al final, efectivamente, la energía tiene que ir hacia un lado. Y si el sistema inmune requiere energía, pues tendrá que ir en detrimento posiblemente del cerebro. Y ahí es esa actitud de enfermo, de estar cansados, de no tener hambre, es decir, no es tiempo de pensar, no es tiempo de comer, no es tiempo de correr, es tiempo de defendernos de la infección, ¿no? Que no, reposo efectivamente. es decir, que no es tan raro estar malo, ¿no? Cuando decimos me encuentro mal, estoy malo, ahí tiene su fundamento. Bueno, pues es que tu sistema inmune requiere mucha energía y a lo mejor es que lo que te está diciendo, estate quietecito en la cama, no te preocupes por mucho más, que ya me encargo yo y a ver si resolvemos esto lo antes posible. Si ya no se resuelven en un tiempo prudencial es cuando ya hay que empezar a utilizar otros medios, evidentemente, Mm, ¿no? Y entonces, claro, lo que comentaba antes, lo que preguntaba antes de las enfermedades que cada vez nos están acuciando más. Eso es porque ya la situación en la que vivíamos hace miles de años no es lo mismo que la que hay ahora. Tenemos otros problemas de estrés. Ahora mismo ya no hay un depredador que nos persiga. Ahora mismo lo que nos persigue es, bueno, pues una hipoteca, una deuda, la falta de medio de vida, por ejemplo, cuando se queda una persona en paro, la falta de vivienda en muchos sitios del mundo, el no acceso a lo básico, por ejemplo, como el agua, la comida, todo ese tipo de cosas son problemas que están surgiendo en nuestra actualidad. Otro tema muy importante, los tóxicos y un ambiente cada vez más contaminado, que eso altera todos los sistemas. Entonces, ¿todo esto qué ocurre? ¿Qué hace? Pues que hace que estos tres sistemas que tienen que estar funcionando de forma perfectamente sincronizada, sistema endocrino, bueno, perdón, cerebro, sistema inmune y metabolismo, lo que es el manejo de la energía, cada vez van funcionando de forma más desincronizada, más disarmónica. Entonces, eso va a dar lugar a una serie de enfermedades. Por ejemplo, la alergia, que lo comentaba antes, bueno, pues eso parece que se debe a que, como decía antes, el ser humano necesita, como todo en el aprendizaje, no solamente que aprender a leer, a escribir números y cosas cognitivas. También tiene que aprender emociones sanas, tiene que vivir, el niño tiene que relacionarse con otras personas, tiene que caerse, tiene que golpearse y todo eso tiene que ponerse malo, tiene que coger resfriado, su diarrea, etcétera. Y eso dentro de un contexto controlado es lo que debe de ser porque así aprende. Cuando eso no ocurre, cuando se rodea a las personas o a los niños en un ambiente cuasi estéril, un ambiente con muy poquitos microbios, con muy poquita capacidad de aprendizaje, el sistema inmune luego no va a ser capaz de reconocer lo que es propio de lo que no es propio. Ahí vamos a tener las alergias. Entonces, un polen o un ácaro, por ejemplo, hay muchas personas que son alérgicos a los ácaros, un ácaro que es totalmente, vamos, no causa ningún daño, es un totalmente inocuo,
pues inofensivo, pues sin embargo en estas personas, como su sistema inmune lo reconoce como algo extraño, pues va a poner en marcha una respuesta, pero una respuesta especial, alérgica, ¿vale? En personas con enfermedades autoinmunes normalmente es porque ahí tiene un componente también neurológico de cerebro. Entonces, se produce una disregulación porque en el sistema inmune adaptativo también es verdad que hay diversas partes también, lo cual no vamos a entrar, pero vamos, globalmente dentro del sistema inmune adaptativo, dentro de esas células T, de esas células B, también hay varios tipos y esos tipos tienen que estar regulados. Uno de los tipos más importantes se llaman linfocitos T reguladores. ¿Cuál es su función? Decirle al resto, porque también el sistema inmune adaptativo, aunque sea quirúrgico y aunque sea muy preciso, necesita un control. Necesita que alguien le diga en un momento determinado, ya has cumplido tu función, párate. Ahí están los linfocitos T reguladores. Cuando esos linfocitos no funcionan bien, por lo que he comentado antes, disregulación por tóxicos, disregulación por sustancias en el entorno, etcétera, si no hay suficientes células que le digan al sistema inmune adaptativo, frénate, párate, esas células van a empezar a actuar donde no deben. Y aparte de ser muy quirúrgicos, van a atacar no solamente al objetivo, por ejemplo, a la bacteria o al virus correspondiente, sino a todo lo que se parezca. Y claro, y hay cosas en el cuerpo que se parecen a los virus y a las bacterias. Al fin y al cabo somos todos seres vivos. Entonces hay trocitos de virus y trocitos de bacterias, trocitos de su ADN, de su composición, que también algo parecido lo tenemos en nuestras células, algunas células de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, pues podemos tener una persona que ha tenido una infección por una bacteria, el sistema inmunológico ha hecho su función, ha eliminado la bacteria, pero no se frena, sigue actuando. ¿Dónde va a actuar? En tejidos donde hay algo parecido a esa bacteria, por ejemplo, las articulaciones. Ya tenemos ahí artritis reumatoide, una enfermedad muy frecuente. Por ejemplo, el gluten, que también lo comentaba, una sustancia que hasta hace 4 o 5 mil años el cuerpo, el humano no lo conocía, porque el humano hasta la revolución neolítica, hasta la agricultura, no comía cereales. Los cereales eran muy duros y no había manera era muy costoso, era mucho más fácil cazar o recolectar frutos o raíces incluso, que no coger los cereales, triturarlos, mezclarlos con agua, cocerlos. Claro, eso personas nómadas, eso es inviable, evidentemente no se podía hacer. Entonces, los cereales son conocidos por nuestro cuerpo desde hace muy poco tiempo. No estamos acostumbrados a ellos. Entonces, durante un tiempo, evidentemente, bueno, pues hemos vivido con ellos. ¿Por qué? Porque teníamos el resto del organismo bien. ¿Por qué ahora hay más celiaquía? Porque además del gluten, se comporta como un tóxico, ese componente del pan, de la pizza, de la pasta, etcétera, etcétera, que estamos comiendo todos los días, ese componente que es el gluten, además del gluten propiamente dicho, también estamos sometidos a todo el entorno tóxico que estamos cada vez mayor, todo el entorno estresante que tenemos cada vez. Entonces, todo eso va influyendo, se van sumando factores. El gluten solo por sí solo probablemente no sea importante, pero gluten más tóxicos más estrés, empezamos a dañar barreras. Las barreras son muy sensibles a todas esas cosas, al estrés, a la alteración de la microbiota. Entonces, todo eso hace que el gluten se convierta en un factor, lo que nosotros llamamos factor de riesgo de aparición de enfermedades. Entonces, es otro ejemplo de cómo puede surgir una enfermedad autoinmune como la celiaquía, que es también muy frecuente. Y así sucesivamente podríamos ir hablando de otras enfermedades crónicas. Pero estas enfermedades crónicas, ya digo, se deben en su mayoría a los nuevos estilos de vida que estamos teniendo, que comenzaron allá por los años 4 o 5 mil años antes de Cristo, en la revolución neolítica, la revolución de la agricultura, y que han ido agudizándose con las sucesivas revoluciones, revolución industrial, a la revolución informática, no sabemos lo que va a pasar, porque todavía estamos en ciernes, empezando, pero que evidentemente hacen que nuestra vida esté cada vez más alejada, nuestro comportamiento cada vez más alejado de lo que nos indican nuestros genes, o de lo que para lo que están preparados nuestros genes, que están preparados para nuestra vida ancestral de hace, pues, bueno, 5.000 años, 10.000 años. Sí, sí que es verdad que si algo nos da el conocimiento de la evolución, la medicina evolutiva, de entender cómo hemos ido llegando hasta ahora,
es que la velocidad de cambio que hemos tenido, ya no desde la revolución agrícola, sino incluso de los últimos 50, 30, 20 años en cuanto a alimentación, a exposición a tóxicos, a los tipos de trabajo, a sedentarismo, a falta de contacto con la naturaleza. Si entiendes los mecanismos normales en nuestro entorno cuando se desarrolló el Homo sapiens a los mecanismos en los que sobrevivimos ahora como podemos, la discordancia es importante. Claro, vamos recibiendo estímulos estresantes por distintas vías, ¿no? Entre el estrés emocional o psicológico, no comer comida reconocible por nuestros genes, eso va dañando quizá esa barrera intestinal, puede que el reconocimiento pues se empiece a dudar, ¿no? Esas células dendríticas que comentábamos antes, yo esto te lo llevo a ti, sistema inmune adaptativo para ver lo que eres, pero no sé muy bien qué te estoy llevando. Yo ya no sé lo que, lo que tengo aquí. Adaptativo reconoce en parte, ¿vale? Entonces dice, esto, claro, no lo había visto yo antes y esto se parece, por eso lo comentaba, se Mm, parece a algo que vivimos hace tiempo, entonces se desarrolla una respuesta que no es la correcta, mm, porque eso que la célula dendrítica ha transportado, porque la célula dendrítica transporta continuamente información y esa información parcialmente extraña, lo que tú comentabas muy bien, parcialmente extraña, y dice, es parte nuestra, pero parte que no. Y claro, esa dicotomía hace pues, que se produzcan respuestas inmunológicas frente a antígenos, frente a estructuras propias que deberían de estar respetadas, evidentemente. mm. Ese ambiente, porque antes lo comentaba, la inflamación de bajo grado, que no es más que al final, por ponerlo más gráfico, ¿no? Policías en continua tensión, en alerta, pero sin que pase nada. Esa calma tensa, ¿no? Que escuchamos, que se puede ver en películas, en series, calma tensa. Ese ambiente, además de, al final, por problemas de reconocimiento que puede llevarnos a alergias, a enfermedades autoinmunes, ha influido en la respuesta contra el COVID. Vamos a ver, si tienes un sistema inmune innato, bueno, innato tanto innato como adaptativo, pero sobre todo innato, porque aquí lo que intervienen básicamente es una serie de mensajes que son como si dijéramos mensajes de alerta generales. Es lo que nosotros llamamos, bueno, los mensajes a distancia. Había comentado antes que puede haber mensajes directos de célula a célula, como de persona a persona, hablando, como estamos, bueno, nosotros estamos hablando a distancia, ¿no? Pero bueno, estamos viéndonos las caras, ¿no? Pero también nos podemos mandar un WhatsApp, como hemos mandado hace poco, ¿no? Eso sería un mensaje a distancia que en el cuerpo se traduce en una sustancia química que se llama citoquina. La citoquina es un mensaje a distancia de una célula a otra y de esa manera se pueden mandar información. Entonces, estas citoquinas, hay unas citoquinas que son genéricas inflamatorias, es decir, son como mensajes generales, como alertas generales, como cuando hay en el barco, en un barco que tiene un problema, hay una vía de agua, salta automáticamente alarma en todo el barco y todo el mundo se tiene que poner en alerta. No quiere decir que vayan a actuar, pero sí tienen que ponerse en alerta. Entonces, esta citoquina inflamatoria, estos mensajes inflamatorios afectan a todo el organismo. Entonces, el ponerse esto en marcha debe de ocurrir solamente cuando hay una vía de agua. Pero claro, el problema que tenemos en la actualidad es que, por seguir con el símil del barco, es que hay amenaza de tormenta, pero además hay amenaza de tsunami por la radio, ¿no? Pero además también, bueno, pues, no sé, puede surgir hay una avería una pequeña avería en los motores que no sabemos si vamos a poder hacer frente. Nos están diciendo a lo mejor pues, que viene un barco hostil cerca. Todo esto son amenazas, ¿no? Todavía no están ahí, pero son amenazas. Entonces, todas esas amenazas, ¿qué hacen?
mantienen el alerta, la luz roja, la alarma en todo el barco mucho tiempo, de forma continua. No es solamente cuando surge el problema, la vía de agua. Una vez que está resuelto, todo bien, todo en su sitio y ya está, se ha resuelto. Pero en este caso hay una amenaza latente durante mucho tiempo que hace que se mantenga en vilo toda la tripulación durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Eso consume mucha energía y hace que las otras actividades que debe hacer la tripulación del barco no las pueda hacer, las tiene que apartar, porque antes lo primero de todo es la integridad física, lo primero es la defensa. Entonces, una vez que la defensa está cubierta, entonces cuando podemos hacer lo otro. Pero claro, si estamos amenazados continuamente, ¿y cuál es la amenaza? La amenaza es, comentaba antes, la incertidumbre. La incertidumbre que tenemos ahora mismo. Por ejemplo, con el tema del COVID ha habido mucha incertidumbre, ha habido mucha información, muchísima información, una auténtica, como comentaba un amigo mío, había una eh, bueno, Infointoxicación, ¿no? Sí, infoxicación. infoxicación. Palabra. Entonces, esa intoxicación informativa hace que el cerebro eso lo procesa regular, ¿vale? Porque además genera incertidumbre en el puesto de trabajo, qué va a pasar con mis padres o con mis abuelos, qué va a pasar con los niños, qué va a pasar con el colegio, no sé. Crea un ambiente de incertidumbre y el cerebro no le gusta la incertidumbre porque tiene que tomar decisiones. La toma de decisiones también cuesta mucha energía. Eso pone en marcha el sistema inmune porque automáticamente nos ponen a la defensiva. Existe una vía directa que es, en el momento en que se produce un estrés, automáticamente se ponen en marcha lo que le llamamos ejes de estrés. Es decir, nos pone en guardia por si tenemos que salir corriendo, porque nuestro cuerpo entiende, tienes, dijéramos, una serie de soluciones muy estereotipadas, no es que tenga muchas opciones, ¿no? Pero es verdad que lo primero que tenemos cuando tenemos cuando, por ejemplo, tenemos un susto, automáticamente es que rápidamente tenemos un sobresalto. Nos preparamos para la lucha o la huida, lo básico, ¿no? Otro sistema más primitivo, nos quedamos paralizados, sobre todo cuando hay un ruido muy fuerte, por ejemplo, ¿no? Entonces son sistemas muy estereotipados, pero que funcionan muy bien en un corto espacio de tiempo. Nos quedamos paralizados, por ejemplo, después de un ruido, hasta que nos damos cuenta, el sistema nervioso, la corteza cerebral se da cuenta que ha sido algo pasajero. Pues entonces, sin ningún problema, volvemos a la normalidad en minutos. Después nos quedamos con taquicardia, lo que tú quieras, pero ya está resuelto y ya está otra vez controlada la situación. Cuando tenemos lucha-huida, exactamente igual. Pero en la situación actual no tenemos descanso. Por ejemplo, en el caso del COVID, era una noticia y luego otra, y más ERTE, y más problemas, y informa que tal, pues resulta que el padre de un amigo está en la UCI y ta, 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 ta. Entonces, todo eso, ¿qué genera? Genera miedo, pero un miedo continuo. Genera alerta continua en el barco. ¿Y qué ocurre? Pues que eso hace que otros sistemas queden desprotegidos de energía. El sistema inmune está activo y eso en determinadas personas hace que esté activo de una forma leve, parece que no está activado, pero sí está activado un poquito. Roba energía a los demás sistemas, no nos damos cuenta, pero es cuando empiezan a aparecer fibromialgia, empiezan a aparecer los long COVID, ¿vale? Los long COVID, ahí además, junto con la incertidumbre y todo lo que he comentado, además el efecto post-infección viral, que también tiene un efecto, por ejemplo, la gripe también lo produce, cualquier infección viral produce este tipo de reacciones, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo se ha identificado en el COVID. Entonces, todo esto hace que el sistema inmune se active de una forma baja, prácticamente no nos damos cuenta, pero está haciendo daño. El sistema inmune, como esté en movimiento, como está en actividad, está haciendo daño. Sí, claro, o sea, al final es un cúmulo. Vivimos en un entorno lleno de amenazas que no son potentes, ¿no? Porque el estar a disgusto en un trabajo o disconforme con el jefe, pues es el día a día, pero es un estrés, el atasco es un estrés, la hipoteca es un estrés, en fin. Luego la exposición a tóxicos, si sumamos ya la alimentación y el sedentarismo, pues tenemos una bomba perfecta que si además le metemos la sobreinformación, el miedo,
incertidumbre y nos exponemos a ese virus, el sistema dice, mira, yo suelto aquí todas las alarmas, aquí vamos con todo y sálvese quien pueda, ¿no? Y de ahí, quizá, ¿no? esa tormenta de citoquinas que tanto se ha hablado, quizá de ahí cómo el sistema inmune se sobrepasa y es el principal problema ante esta infección. Eso, si te fijas en las enfermedades, en las personas que tienen mayor riesgo, las personas que tienen mayor riesgo son, aparte de la edad, son las que tienen problemas pulmonares, evidentemente, Mm, pero también son, por ejemplo, las personas obesas, que tienen ya un grado de inflamación bajo. Son aquellas personas que tienen una enfermedad, por ejemplo, autoinmune, una enfermedad inflamatoria crónica, ¿no? No quiere decir que vayan a tener un COVID grave, no. Ha habido personas con enfermedad autoinmune que han pasado el COVID y prácticamente no se han enterado. Pero sí es verdad que viendo los números en total, en global, se ha visto que hay más personas con más frecuencia, personas de este tipo, con enfermedades inflamatorias, que han tenido un COVID clínico, es decir, han tenido síntomas francos e incluso han tenido que ser hospitalizadas, más que aquellas personas que no tenían esto de base. Es decir, no una relación directa entre tener una enfermedad inflamatoria y tener un COVID grave, no, eso sí que quiero que quede claro, pero es verdad que es más probable que tenga un COVID grave después de tener una inflamación grave. Por eso, una enfermedad inflamatoria. Por eso, precisamente, si tiene un sistema inmune activado, un sistema inmune en alerta, es más probable que tenga un COVID más grave. Pero es también más probable que tenga otra enfermedad. No tiene por qué ser el COVID. Puede ser también otra enfermedad. Eres más propenso a tener otras infecciones virales. También tienes más posibilidades si tienes la genética correspondiente, a lo mejor es más fácil que desarrolle una enfermedad autoinmune, es más fácil que tenga un síndrome de fatiga crónica, por ejemplo, una fibromialgia. Es decir, son factores que van sumando. sí, los ingredientes, las papeletas las tienes, ahora ya puedes salir por donde sea, claro. Claro. Estamos quedándonos sin tiempo, estamos apurando aquí ya demasiado y, como diría aquel, soluciones quiero. Estamos viendo, ¿no? Funcionamiento, problemas, problemas, problemas. No podemos dar más incertidumbre y más estrés. Tenemos que dejar calma, tenemos que dejar intervenciones o qué puede hacer la gente para estar protegido ante cualquier infección o estar protegido para que su sistema inmune funcione de una forma correcta y siga reconociendo bien lo que es propio y lo que no. Claro. Yo, yo creo que como siempre, ¿no? Me voy a atrever a empezar. Sí. Seguro, 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 la actividad física, el movimiento, el deporte, yo no me cansaré de decirlo que es clave ante cualquier enfermedad o para mantener la salud. No hay discusión posible. Además, en este caso, en el sistema inmune, primero por bajar niveles de estrés. Yo creo que no hay duda de eso, que realizar deporte te baja niveles de estrés y eso hace que funcione mejor el sistema inmune por todo lo que hemos comentado. Además, dentro de esa comunicación, de esas citoquinas que hablábamos, el músculo sano segrega informadores, citoquinas antiinflamatorias, por lo tanto también nos previene de ese exceso de inflamación o inflamación de bajo grado. O sea, yo creo que el deporte, sin ninguna duda, una buena alimentación, yo creo que son los dos tópicos, ¿no? El deporte y buena alimentación. Y luego te dejo otras intervenciones, quizá a lo mejor menos conocidas, para que nos cuentes. Dentro de la alimentación, dentro de la nutrición, qué micronutrientes son esenciales y que a veces tenemos más olvidado. Sí, vamos a ver. Precisamente las mejores intervenciones, como has comentado muy bien, son el ejercicio y la dieta. Es decir, volver a poner a nuestro cuerpo en un nivel de funcionamiento que le corresponde a su genética. Es decir, el ser humano no está hecho para estar sentado, ni para estar tumbado todo el día, ni para estar delante de una pantalla 20 horas al día. Mm.
ni para tener ese nivel de estrés bajo durante mucho tiempo, no está hecho para eso. Entonces, el ejercicio es fundamental, es algo que es fundamental, ya lo has comentado, además de hecho el músculo se comporta como una glándula endocrina, como si fuera una glándula más, es decir, muy importante e incluso es neuroregenerador, ¿vale? El hacer ejercicio es neuroregenerador, además está demostrado que las personas, por ejemplo, mayores, bueno, que son deportistas habituales, tienen un cerebro mucho más preservado, mucho más conservado que las personas que no hacen ejercicio. Eso está también demostrado. La dieta, por supuesto, pero dentro de los componentes de la dieta hay determinados elementos que son muy importantes. Evidentemente una dieta equilibrada, pero sobre todo hay un elemento, bueno, hay varios que voy a nombrar, pero uno de ellos muy importante, que es la grasa que tomamos. La grasa que tomamos, si es una grasa procedente de pescado, marisco, ¿vale? Son grasas antiinflamatorias. Luego, entonces, no solamente antiinflamatorias, van a permitirnos, si está equilibrada la grasa, va a tener una parte, como comentaba antes, es simplemente seguir la lógica de la inflamación, una fase de actividad y una fase de reparación. Pues hay grasas que potencian la fase de actividad y grasas que potencian la parte de reparación. Por lo tanto, tenemos que tener de las dos, de forma equilibrada. ¿Qué ocurre? La alimentación actual sobre todo o sea, incluye grasas inflamatorias. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es compensar poniendo también grasas antiinflamatorias, los famosos omega 3, el famoso que muchos lo habrán oído, el DEA y el EPA, el DHA y el EPA, ¿vale? Que son dos grasas de tipo omega 3 que van a ayudar a contrarrestar el efecto proinflamatorio de los omegas. Por una parte. Otros elementos muy importantes que están básicamente en muchas frutas rojas, en muchas frutas, en muchas verduras, son los flavonoides. Los flavonoides son sustancias que tienen un efecto muy importante antioxidante. Bueno, tienen muchos efectos incluso a nivel hormonal, a nivel inmune directamente, pero también son potentes antioxidantes. ¿Y por qué digo que son antioxidantes? Porque la oxidación es uno de los principales elementos que causan inflamación. O sea, no en balde, no en vano, uno de los elementos que tienen los granulocitos, los fabricantes del pus, lo que había dicho antes, ¿no? Cuando tenemos una herida y tenemos y empiezan a producirse pus, uno de los elementos fundamentales de defensa es oxidar. Tienen oxidantes potentísimos. ¿Eh? Y si no, cuando se echa uno el agua oxigenada, ¿cómo empieza a producir como burbujas? Precisamente porque está reaccionando con esto, con los oxidantes. Entonces, esto, lógicamente, la oxidación es mala. Y el problema que tenemos es que cada vez nos estamos oxidando más. La edad oxida. El sedentarismo oxida. El ejercicio moderado antioxida. Y una dieta correcta, antiinflamatoria, antioxida. Es decir, nos quita oxidantes. Y entre ellas están los flavonoides. ¿Dónde están los flavonoides? Pues básicamente en fruta, verdura, por ejemplo, un vasito de vino, también procedente de la uva, pero un vasito de vino nada más, evidentemente, por el resveratrol, sí, porque muchas veces cuando dicen, no, si yo me tomo 2 dedos de vino, así, Sí, ¿no? 2 dedos de vino, ¿no? Entonces, en este caso, una cantidad moderada, pero sobre todo es una dieta rica en color, muy, muy rica en color, ¿no? Luego, eso también ayuda a otro factor, en una dieta correcta, ayuda a la microbiota. Nuestra microbiota necesita una alimentación correcta para poder para que crezcan los microorganismos que nos interesan. Si tomamos, por ejemplo, se ha visto que si se toma, eso va un poco, depende de la persona, ¿no? Pero hay personas a las cuales cuando dicen, no, si es que yo no tolero muy bien la carne, porque si tomo más carne de la cuenta, claro, porque en esta persona las proteínas de la carne van a alimentar un tipo determinado de bacterias y no interesa. A esa persona no le interesa esa bacteria. Si come mucha carne, tiene una bacteria que no le va bien. Luego, la alimentación también va a alimentar a nuestra microbiota. Y luego, por supuesto, muy importante, vitamina D. Si la clave. vitamina D, que lo que hace, su función es muy conocida por el tema, por el hueso, ¿no? Por la osteoporosis. Pero es esencial para que el sistema inmune funcione correctamente. Es decir, esencial para que la célula dendrítica que hemos comentado antes
haga una presentación correcta en su bandeja al linfocito T. Es como si lo pusiera más claro, como si hiciera una presentación más nítida. Si no hay suficiente vitamina D, está más borroso, está menos claro. Y el sistema inmune adaptativo puede no funcionar del todo bien gracias a eso. Es una de sus funciones. Hay muchas funciones más, pero una de sus funciones. Otro elemento fundamental, el zinc. El zinc también es esencial para el funcionamiento de determinadas de parte de la maquinaria que tienen las células para funcionar. Entonces, con el zinc en unos niveles correctos, vamos a tener un sistema inmune funcionando correctamente. El hierro es fundamental también, porque el hierro nos va a ayudar a defendernos, o sea, a alimentar nuestras células inmunes, pero a la vez que el hierro, de forma aunque parezca un poco paradójica, ciertas sustancias como la lactoferrina puede potenciarnos nuestras barreras. La lactoferrina es una sustancia que tiene la leche, que tiene y que está en, bueno, y también se puede conseguir en suplementos, cuya función es captar hierro. Si no hay hierro, las bacterias no crecen. Luego nos interesa tener en una barrera que esté medio regular, que esté, en fin, que no esté funcionando correctamente, podemos utilizar la lactoferrina para que robe hierro, para que las bacterias no aprovechen la oportunidad para colarse por ahí. Por ejemplo, es otra sustancia que puede ser interesante. Entonces, así por resumir un poco, ejercicio y dieta, por supuesto, zinc, vitamina D, omega 3 y, bueno, dentro de la dieta, pero también se puede conseguir como suplemento flavonoides, dieta rica en color, etcétera. Eso acompañado también de una modificación de otros estilos de vida, es decir, contacto con la naturaleza es esencial porque eso también va a modificar nuestra microbiota. El hacer, hay corrientes, bueno, ya está muy extendida. El tema, por ejemplo, de la vida intermitente, el ayuno intermitente también es muy interesante porque permite al aparato digestivo y al sistema completamente depurarse, resetearse. Porque si estamos continuamente comiendo, hay que pensar que cada comida es una inflamación. Si estamos comiendo todo el día, estamos teniendo una inflamación de bajo grado. Entonces, si hacemos ayuno intermitente, ¿qué hacemos? Cada comida es una inflamación. Es verdad que tomamos nuestros nutrientes, pero a la vez estamos produciendo un pequeño grado de inflamación. Si hacemos ayuno intermitente, bien hecho evidentemente y llevado por un profesional, no de forma aleatoria, porque no a todo el mundo le viene bien, entonces a esa persona que hace ayuno intermitente le da la posibilidad a su aparato digestivo de resetearse y de volver otra vez a renovarse de alguna manera. Es decir, y es muy importante también el sueño. El sueño, la higiene del sueño, porque el sueño está demostrado que cuando no hay un sueño correcto, hay una actividad proinflamatoria mantenida. Por lo tanto, estamos viendo que son los estilos de vida en general, llevar una vida, lo que se dice normalmente una vida sana. ¿Y en qué consiste? Pues eso, sueño, dieta, ejercicio y, también fundamental, una actitud positiva frente a las cosas. Intentar ser optimista, no recalcar en lo negativo, para eso el lenguaje es muy importante. Es decir, difícilmente podemos estar contentos cuando yo recuerdo unos dibujos animados donde había uno de los personajes que decía así, ¿no? Estoy entusiasmado. Claro, mirando hacia abajo y hablando así, difícilmente puede estar entusiasmado. Es decir, el lenguaje tiene que ser acorde con nuestra percepción, con nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Si hay una sincronía, no solamente en nuestros ejes del sistema inmune, sistema cerebral y tal, sino entre nuestros pensamientos, nuestra lengua, nuestro idioma, lo que nosotros decimos y nuestra emoción, entonces será mucho más fácil tener una vida sana y tomar decisiones correctas con arreglo con relación a nuestra vida. ¿Vale? Entonces, esos serían los componentes que yo creo que son más importantes. Sí, yo creo que a nivel de resumen final, son hábitos de vida al final lo más parecido posible a los que hemos tenido durante toda nuestra evolución, volviendo otra vez al tema evolutivo, ¿no? Y en la naturaleza, en el máximo contacto con la naturaleza. ¿Eso que implica? Bueno, pues estar en la naturaleza, que incluso ya hay estudios que demuestran claramente que reducen los niveles de estrés, que incluso aumentan los natural killers, esas células asesinas, que
un poquito de suciedad, ese barro, agua, el rozarte con la hierba, con los árboles, es beneficioso para el sistema inmune, son estímulos reconocibles y por lo tanto da cierta calma. Y luego es un entrenamiento sobre todo en niños pequeños, ¿no? Que tengan ese contacto con cierta suciedad, bueno, que también es importante para entrenarlo. En la naturaleza, bueno, pues ¿qué comíamos? En resumen, comida de muchos colores, claro, porque cada día era lo que podíamos cazar, recolectar. Gran variedad, esa gran variedad al final pues, nos va a dar los flavonoides, pero igual que nos da los flavonoides, nos dará vitamina A, nos dará vitamina C, nos dará el zinc, los omegas y todo lo necesario para un buen funcionamiento del sistema inmune y para todos los sistemas. Recalcar la vitamina D, ¿no? Que parece que es verdad que siempre se ha hablado para la salud ósea, y la vitamina D, más que una vitamina, ya se reconoce como una hormona, tiene muchísimas funciones en el cuerpo y una de ellas es eso, la modulación del sistema inmune, el buen funcionamiento, el presentar o el ayudar a presentar bien a los antígenos, lo que es propio, lo que no, ¿no? Bueno, pues si nos ayuda a verlo con claridad, pues evidentemente el funcionamiento será mejor. La actividad física, otra vez volvemos a lo mismo, como hemos estado en naturaleza, moviéndonos siempre, y si hemos estado así, hemos estado adaptados a estar moviéndonos, el sedentarismo enferma. Higiene del sueño, el sueño o la falta de sueño, mejor dicho, es perjudicial para muchos factores en la salud, pero al sistema inmune le afecta inequívocamente. Quita energía para todo, ¿no? Si decíamos que el sistema inmune o el cerebro, el metabolismo, podían ser egoístas a nivel energético, no dormir, pues imagínate cómo te puede dejar, ¿verdad? Y luego, claro, pues otra vez volvemos a lo mismo, a las barreras, ese primer paso que teníamos, esa primera línea de defensa, que eran las murallas, las barreras, esa de la piel, sea del intestino, pues a la barrera del intestino, a la barrera de la piel, a la del pulmón, desde luego no se le puede ver individualmente, sino que tiene que ir acompañada siempre por las bacterias que están en buena convivencia con esas barreras. Al final es lo general para prevenir cualquier tipo de enfermedad, pero bueno, es que el sistema inmune hemos visto que está en casi cualquier enfermedad. Por lo tanto, yo creo que hemos hecho un repaso importante. Fíjate que la microbiota ya no podemos pensar en que viajamos por la vida solos, ¿vale? Mm, Estamos junto con una enorme cantidad de microorganismos que son también yo. sí. Tú, cualquiera de nosotros, yo mismo, llevo muchas bacterias que son también yo, aunque parezca, Mm, aunque parezca una cosa un poco rara cuando lo oyes, ¿no? ¿Por qué? Porque me acompañan como si fuera un órgano más. Lo que pasa es que no son células mías, en el sentido que tienen la misma genética que yo. Son bacterias que tienen su propia vida, son autónomos, pero que están produciendo sustancias esenciales para nosotros. Entonces, ahí existe el eje intestino-cerebro. El intestino-cerebro es lo que hace, producido precisamente por esas bacterias. Dependiendo de cómo sea nuestra microbiota, así tendremos nuestro cerebro y viceversa. Hay una relación directa, bidireccional. Entonces son elementos fundamental. Y otra cosa que también quería recalcarte, o bueno, anotarte, es que te has dado cuenta, cuando tú ves a los niños, por ejemplo, de África o los niños de Sudamérica, jugando con cualquier cosa, pero jugando, moviéndose, en el campo, descalzo, claro, ¿vale? Con pero lo que sea, una pelota, lo que fuera. esos Y niños felices, felices. y los niños de españoles no hace tanto tiempo. Hay viñetas por ahí bueno, te ríes, pero en realidad es triste, ¿no? De comparación de hace un par de décadas, como mucho, de los niños que no querían entrar en casa y ahora no quieren salir. Uf, Eso es.
algo Sí, al sí, sí. final, y eso lo tenemos que cambiar nosotros, al final eso no depende de nadie más. Cuando los niños tienen que estar justamente donde tienen que estar aprendiendo de las cosas, aprendiendo de la vida, pero además aprendiendo de su entorno, Mm, biológicamente y también cognitivamente y mm, emocionalmente. También tienen que estar relacionándose con otros niños. Además, fíjate si te has dado cuenta que los niños pequeños, no tanto ya los más grandes, los niños pequeños, antes de que empiecen con el tema digital, lo rapidísimo que socializa. Automáticamente se acerca un niño a otro, es que casi es natural. Hola, ¿qué tal? Me llamo tal, me llamo cual, vamos a jugar. ¡Pum! Ya está. Y ahora, sin embargo, cada vez es más frecuente que estén cada uno por su cuenta, aunque estén justo juntos en el mismo sitio, al lado de asientos contiguos, que cada uno esté con su móvil y ni siquiera se dirijan la palabra, digan hola, hola, ya está, punto. mm. Sí, Y sí, están sí, cada sí, uno en sí. su mundo, ¿no? Entonces, ese aislamiento también afecta al sistema inmune. Bueno, afecta a todo el organismo, evidentemente, afecta incluso a su forma de socializar, a su expectativa de vida, a muchas cosas. Pero hablando hoy del sistema inmune, afecta directamente al sistema inmune, porque eso activa una determinada ruta neurológica que hacen que determinados elementos del sistema inmune estén más activados o menos activados, predispone a enfermedad. Ese tipo de actitudes, no un día, evidentemente, pero sí una tendencia. Eso de que todos los niños desde los 7 años estén con su móvil o con su tal, 6 horas al día. Eso es una tendencia mala. Si encima son sedentarios, como tú decías, se ponen delante de las pantallas de la televisión o lo que sea, empiezan a comer comida, basura, grasa, en fin, grasa mala, etcétera, etcétera. Tenemos, empezando a tener los ingredientes para que a los 8, 10, 12 años se esté sembrando para la enfermedad de los 30 o de los 40. Por Mm. eso ahora mismo, ¿por qué tenemos, y vamos a tener más, desgraciadamente, con el tiempo? Arteriosclerosis, hipertensiones, obesidades, síndrome metabólico, Alzheimer, enfermedades autoinmunes, cada vez más. ¿Por qué? Porque ahora es cuando están empezando a llegar a la edad crítica esos niños que empezaron con ese tipo de vida. Sí, Ya lo estamos viendo, pero cada vez más. cada vez más y cada vez más temprano. Y cada vez más temprano, Y cada vez más efectivamente. temprano. Ahora ya encontrarse diabéticos de tipo 2 en niños de 13, 14 años, vamos a ver, si esta es una enfermedad de personas de 50, Mm. ya, y además personas que han tenido una vida, en fin, que han hecho muchas transgresiones. Y sin embargo tienen niños de 14 Sí, bueno, diabetes yo, y de síndrome hecho, metabólico. el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, yo lo que digo que directamente no debería ser una enfermedad, no debería existir. No debería Porque existir. al final es fallo totalmente de contexto, de cómo vivimos. Ahí el cuerpo, el organismo, el sistema inmune, el sistema metabólico no Todo, falla para nada. todo falla. Hace, Sí, sí. hace, o sea, hace lo que tiene que hacer y claro, y con en el contexto en el que le estamos dando, pues termina en la enfermedad. Pero claro, Claro. el sistema metabólico va a guardar energía para cuando falte, que nunca falta. El sistema inmune va a reaccionar al estrés y reacciona. Claro, lo que pasa es que se lo estamos poniendo en bandeja para que, para que así suceda así. Entonces, son enfermedades que deberían de ser minoritarias y no solo hay más, es que además aparecen muy temprano. Mm. Sí, son adaptaciones equivocadas. Pero claro, el Sí, sistema inmune hace lo que puede. Es la mejor solución para que sobrevivamos. Porque si no fuera por eso, probablemente esas personas hubieran muerto mucho antes de cualquier otra cosa. Es la solución que encuentra el cuerpo con la genética que tiene, pues ante los nuevos estilos de vida. Pero es una adaptación, pues diríamos, incompleta, imperfecta, muy imperfecta. O sea, a lo mejor dentro de miles de años el ser humano se adapta a estas cosas, la genética cambia y entonces podemos adaptarnos a esta vida, pues esa vida será la normal. Pero con nuestra genética eso es una adaptación incompleta, imperfecta, que evidentemente lleva enfermedad. Claro, como tú dices, no debería de existir, salvo casos contados. Yo, de luego, mm, cuando estudié en la carrera, la diabetes, bueno, era importante, pero no dejaba de ser, bueno, una enfermedad como tal. Y ahora está siendo cada vez más casi lo normal, ¿no? Contra decir, no, es que yo soy diabético. Cada vez más. Y por la consulta pasan casi el 10%, 20% de las personas
o son diabéticas o la ves que tienen un perfil tendente a la diabetes o tienen antecedentes porque son jóvenes y ves el estilo de vida, son obesos y tal, y dices, este va a terminar con diabetes. Entonces, claro, al final vas sumando y dices, bueno, se va a convertir casi en la norma. Y claro, la norma que al final implica la normalización de la enfermedad y entramos en un terreno de fango, muy peligroso, muy peligroso. Bueno, soy diabético y ya está. No, bueno, soy diabético, pero puedo hacer cosas para solucionarlo. Pero no, Claro, normalizamos demasiado la enfermedad y, bueno, sí, pues en esas condiciones, en esos datos epidemiológicos nos movemos. claro. Muy bien. Bueno, Javier, Nada, muchas sí, gracias. nada, encantado en haber conversado contigo durante este rato. Ha sido un auténtico placer, un verdadero placer. Y nada, y muchas gracias por haber contado conmigo para esta sesión. Gracias a ti porque eres una fuente de conocimiento. Quedan muchísimos temas en el tintero, como es inevitable, pero Mm, bueno, podemos seguir hablando otros días. Por supuesto, cuando quieras, estoy dispuesto, cuando quieras. Gracias. Bien, Hasta gracias. luego.